Bendiciones para todos mis hermanos en esta hora. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos concede de estar delante de su presencia y en compañía de ustedes que están ahí pendientes de esta programación. Bendecimos al nombre del Señor porque Él es bueno, por su amor y su misericordia que es para siempre, a través de su fidelidad. Gloria al Señor. Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva presenta su programa Dando de beber al sediento, porque todo ser tiene espíritu, y esto quiere decir, todos tenemos espíritu, alma y cuerpo, y esto quiere decir que el espíritu tiene que ser lleno con cosas espirituales, y que Él nada más que con la presencia de Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Señor y Dios, te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos las muchas gracias por la vida. Gracias por el don de tenerla. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu provisión, por tus cuidados, por los beneficios que a diario nos das, Señor. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por el trabajo. Gracias por tu amor que es para siempre. Gracias por la paciencia que tienes aquel que aún no se acerca. Toca estas vidas, Señor. Todas fueron redimidas por ti en la cruz del Calvario. Y qué bueno que lo reconozcan y te busquen y te den gracias a diario, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno, hermano. No dejamos de bendecir y adorar el nombre del Señor, porque en la vida cotidiana la tenemos muchas veces de diferentes matices y no siempre es igual. Hay momentos de desconsuelo, hay momentos de alegría, de tristeza, de desaliento, pero esta alabanza dice: cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Qué bueno saber a quién vamos a ir, saber a quién vamos a buscar, en quién nos va a cambiar el rumbo de la vida y va a cambiar la tristeza en danza. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Hay momentos que en la vida siento ya desmayar.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué hermoso tener esa confianza en el Señor. El Señor es quien lo cambia todo. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a acordarnos de aquel ciego que buscaba la oportunidad de ser sanado. Era un hombre solitario que vivía de limosna, hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego, que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, por la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado a un humilde corazón. Ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Aleluya, qué bueno saber que tenemos quien nos prometió, quien nos dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas o difíciles que tú no entiendes. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Bendecimos al Señor por su misericordia, por su fidelidad, porque siempre está cuando todo está bien. El Señor siempre está cuando aparentemente todo está mal.
nunca deja de estar con nosotros y en pro de nosotros. Bendecimos al Señor por eso, porque nunca se aleja de nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús, Carlos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Teníamos un tema ayer de la justificación por la fe. Cuando el Señor vino con el enorme deseo de borrar los pecados de todo el mundo y dejarnos como un cuaderno con las páginas en blanco, para que nosotros escribiéramos en un sentido figurado, para que nosotros hiciéramos las cosas de la mejor manera y entendiéramos el plan salvador de Él. Qué bueno cuando nos damos cuenta, cuando nos dimos cuenta de eso, qué hermoso es. Ahí comenzó una lucha grande. Esto no es de la noche a la mañana, mis amados. No es de la noche a la mañana. La convención del cristianismo viene a través de la lectura de la palabra, a través de la regularidad con que oramos, a través de la persistencia en congregarnos, a través de entender que debemos tener temor a Dios en nuestro corazón para apartarnos del mal cada día. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y hablábamos que la justicia de Dios obró a favor de nosotros a través de Jesús. La justicia te recupera por medio de la fe. ¿Fe qué es? Fe es creer. Fe es seguridad. Fe es saber que aunque usted es humano, usted debe de vivir en el Espíritu. No es que va a ser invisible, y yo también, sino que debemos de guardar nuestra condición en la posición que Dios nos deja cuando venimos a la comprensión de todo el sacrificio que Él hizo al dar a su Hijo para dejarnos en una libertad. Gloria al nombre del Señor. No de seguir siendo lo que éramos, sino que en una libertad para amarle, para servirle, para inspirarnos en esa manera de trabajar para Él y de estar con Él, para acostumbrarnos a su compañía que es tan grata, es tan necesaria en nuestra vida diaria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el don de la justicia, el regalo de la justicia. Cuando comenzamos a caminar diferente, cuando damos testimonio del cambio que Dios ha obrado en nuestra mente, cuando la mente cambia, cambian los pensamientos, cambian las actitudes, cambian los deseos y de hecho las obras son agradables a Dios. Bendito sea su santo nombre. Dios sabía que no existía posibilidad alguna, aparte de su plan, para el hombre de recuperar su posición. Porque el hombre perdió su posición a través de Adán, recordemos. Entonces, y esa posición quedó perdida. Pero el amor de Dios, ese Dios que restituye todo, ese Dios que vuelve el gozo de la salvación, como dice el Salmo 51, gloria al nombre del Señor. Por ello determinó que la fe sería el único acceso disponible, gloria al nombre del Señor, y que Él justificaría a todos los hombres de fe. Luego dice el mismo apóstol en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz viene a través de la seguridad que tenemos en Él, a través del cambio de vida que Él ha obrado en nosotros y a través de la cercanía que cada día tenemos hacia Él. Eso nos inspira seguridad, eso nos inspira adueñarnos y saber que somos dueños de las promesas,
Las promesas de Él son para sus hijos. Él dijo, las promesas son para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermano John Cotner Lavoy, bienvenido, siervo. Dios me le bendiga grandemente. Entonces, qué hermoso saber la justificación. Él nos justificó a través del sacrificio de Jesús. El mismo Pablo escribe en Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que de una forma cara se logró la salvación para todo ser humano, de entregar el único hijo que él tenía. Gloria al nombre del Señor. Claro, él sabía que él volvería por él, como es todopoderoso. Y ese poder lo identifica en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Él sabía que iba a volver de donde había descendido, de donde procedía. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Él justificó a todos los hombres de fe. Un gran hombre de fe fue Abraham. Gloria al nombre del Señor. Recordemos a este hombre, el gran patriarca. Dios lo hizo salir de Ur de los Caldeos. Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que el patriarca salió sin saber a dónde iba. Pero ¿qué lo llevaba? ¿Qué lo guiaba? La fe. La fe. Y dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en Dios cree crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Julio Castañeda, bienvenido en esta hora. Entonces, hermano, es realmente la fe, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o la convicción de las cosas que no se ven. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y la fe definitivamente es un factor indispensable para los cristianos. Por fe vivimos. Por fe en Dios nos movemos y somos, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la Biblia nos habla de Abraham, que Abraham le creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, creemos su palabra. Creemos su palabra, esta palabra que lleva bendición a nuestra vida, esta palabra que cambió el rumbo de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, y dio un nuevo giro a nuestros pensamientos, a nuestros anhelos. Gloria al nombre del Señor. Y cuando fue nuestra sorpresa al descubrir que a través de la palabra nacieron inquietudes santas en nuestra vida, en nuestro corazón. Nacieron ansiedades por la eternidad, ansiedades por esas cosas que no conocemos, esas cosas invisibles. Gloria al Señor, que el Señor ha prometido para los que le aman y esperan su venida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos que Dios se manifestó de una manera tan grande a Abraham. La Biblia lo clasifica a Abraham como el amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios. Dios llamó a Abraham y lo probó, y cuando le hizo una prueba tan grande, si no me equivoco, está en Génesis 19, porque en el 18 está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios le dice que le dé sacrificio a su hijo, a su único, porque era el hijo de promesa, Isaac.
y vemos que Abraham no dudó en hacerlo. Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Dios conocía el corazón y la decisión que tomó este hombre. A Dios nadie puede engañar. Dios conoce las intenciones del corazón, dice Salmo 139, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la oyó, Él ya la sabe. ¿Y por qué? Porque su presciencia, el conocimiento previo de todo, le permite conocer su futuro y el mío. Qué hermoso es Dios. Qué poder más infinito, poder inigualable. Aleluya, como Dios no hay dos. Nadie puede igualar. Bendito sea su santo nombre. Cuando Abraham le creyó a Dios, le fue tomado por justicia. Y allí lo convenció a Dios que era realmente su hijo. Porque a Dios le agrada la obediencia. Recordemos que la obediencia está ligada a la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que el que obedece no va a obedecer una semana sí y la otra no, sino que toma la decisión de servir a Dios y se esfuerza cada día. Todo aquel que se acerca y se define por servir a Dios no debe pasar por alto que va a tener 3 enemigos gigantes en la vida. No lo va a ver, pero va a sentir lo que estos enemigos hacen, no a favor de él, sino que contra él. Gloria al Señor. Mercedes Magdalena Zamora, bienvenida. Cuando llegamos al Señor, debemos de darnos cuenta que tenemos 3 enemigos del alma. Y estos 3 enemigos son 3 gigantes. ¿Cuáles son? Para derribar, para conocer las estrategias de un enemigo. Mire, es tremendo cuando usted no conoce el enemigo que le está haciendo un daño, pero cuando lo conoce, usted tiene un sexto sentido. Dios viene a través de su misericordia y le hace intuitivo, le avisa a través del Espíritu Santo qué es lo que debe hacer, le coordina pensamientos, le da ideas nuevas, le da ideas de cómo salir de esa dificultad. Y entonces la palabra nos revela que los enemigos del alma son nuestro ser completo, que es la carne, el diablo y el mundo. Son 3 enemigos y andamos llevando uno y no lo podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque con nuestros ojos vemos, pensamos, anhelamos, codiciamos. Esto es cuando estamos un tanto descuidados espiritualmente. Pero si por ahí nos lleva la cuestión, si por ahí nos lleva la corriente y recordamos la posición que debemos mantener en Dios, viene un espíritu de fortaleza en nosotros. ¿Por qué? A través de la relación que tenemos con Dios y de lo potente que Dios nos hace en el Espíritu nos recuerda todas las cosas, dice Juan 14, Jesús lo dijo. El Espíritu os recordará todas las cosas. Y nos va a recordar aquello que leímos. Nos va a recordar que pensamientos negativos, cuando vienen a nuestro ser, tenemos la capacidad moral y espiritual de rechazarlos y de reprenderlos en el nombre de Jesús. Ahora, el mundo físico que vemos, el mundo físico tiene un gran atractivo y dependiendo de la fe que usted tenga, dependiendo, vamos a hablar de los recursos que el humano tenga, se mueve en su entorno a obtener, a poseer lo que le gusta y lo que quiere, lo que puede, lo que está a su alcance para tenerlo. Y es una forma satisfactoria para cualquier persona tener a la mano lo que quiere y lo que puede. También es una bendición de Dios, pero debe de asimilar bien
lo que está optando por obtener. Estamos hablando del mundo físico, que nos atrae. Y nos atrae en varios aspectos. Y usted lo sabe porque usted es humano, como yo. Ahora el diablo nos tienta. Dice la palabra que Dios no es tentado ni tienta a nadie, pero uno de sus propias concupiscencias es tentado. Entonces, ser tentado no es pecado. Ceder al pecado, ahí sí se pecó. Y el pecado, una vez consumado, produce muerte, nos dice la palabra. Entonces, mis amados, están estos tres enemigos como unidos. Imagínense qué tremendo. Entonces, pero nosotros, a sabiendas de eso, ya sabemos por dónde va la corriente, como le digo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Apartarnos del mal, intuir por dónde viene, detectar a través de una conversación. Recuerden que siempre fue el enemigo con Adán y Eva, más que todo con Eva. Entonces, detectar. Pablo dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuántas veces en una conversación nos aislamos de lo que decimos ser? Y nos vamos como en un bar, alejándonos del Señor. ¿Usted me entiende? En el pensamiento, la palabra dice que tengamos cuidado como hablamos, que tengamos cuidado en lo que decidimos. Muchas veces decimos sí cuando debiésemos de decir no, y eso nos compromete. Y a veces, en honor a la palabra que se ha dicho, cometemos grandes errores, que los vamos a lamentar para siempre. Cuando yo les hablo así, le hablo con propiedad, le hablo por decisiones que a veces uno toma a la ligera y después se arrepiente. Y eso así es. Pero cuando la dirección santa de Dios está en el cristiano y se busca la dirección de Dios, y si Él no le da luz verde, usted no actúa, es diferente. Pero ¿qué pasa ahí? Dijo Santiago, seamos prestos. Por eso dice la palabra, todo hombre sea presto para pensar y tardo para hablar. Pero si usted puede, si usted tiene el recurso y le llamó la atención aquella sortija, no, yo te la compro. ¿Y cuánto querés? No, si quiero, yo te la compro. Y resulta que la sortija era bronce, bien pasteado, que daba un brillo que parecía oro. Por eso dice por ahí, no todo lo que brilla es oro. Muchas veces nos han engañado con prendas que aparentemente son oro y nomás son bronce bien limpio. Entonces, cuando el metal se limpia con esa pasta metálica, da un brillo excepcional y a cualquiera le llama la atención. Pero al siguiente día, donde se ha puesto la prenda, el dedo, si es anillo, el dedo lo tiene negro, todo el espacio que ocupa el anillo. Si es brazalete, por lo consiguiente. Entonces, hay cosas que ocurren que aparentemente parecen ser verdad, pero el enemigo es un gran estratega, el enemigo es un gran mentiroso. Desde el principio quiso y desvirtuó la verdad del omnipotente, del hacedor del universo, para hacerle creer a la pareja que Dios les había mentido, buscando la forma como penetrar. Y ustedes saben que penetró. ¿Por qué? ¿Por qué entró? Porque se le creyó. Entonces, nosotros humanamente hablando debemos de ser precavidos, debemos de prever las cosas y deducir y no decir sí antes de pensar bien las cosas, de ver el pro y el contra. Yo sé que van a estar conmigo, porque esta situación así nos ha llevado a muchas personas a tomar decisiones incorrectas. Pero ya en el Señor, mire, hay como que hay un sexto sentido que nos lleva a visualizar las cosas de una manera más especial. Nos lleva a depender de Dios en la dirección para lo que decidimos. Y qué hermoso es cuando buscamos a Dios en lo que decidimos, porque es como que le pidiésemos permiso. Y el Espíritu Santo nos va a llevar
¿A dónde lo va a llevar el Señor? Señor, junto a agua de reposo me pastoreará. El consejo, dijo el salmista, aún en las noches me aconseja. Nos ayuda el Espíritu Santo de Dios a tomar decisiones. Decisiones que a la postre nos serán de bendición. Nos serán de bendición. Pero lo que a la rápida decidimos no va a ser a la postre, sino que rápido nos traerá decepción, fracaso, frustración, pérdida, más si es negocio. Y bueno, la vida espiritual es una vida que debe ser edificada cada día. Gloria al nombre del Señor. Edificada, mis amados hermanos, en las obras buenas que el Señor permite que hagamos a través de la dirección del poder de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en el corazón de los hijos de su pueblo, nuestras perspectivas cambian, nuestras alternativas son otras, nuestros deseos son hermosos en Dios y para Dios. Nuestra ansiedad por nuestra alma es que no se pierda. Y cuando vemos que el alma está peligrando ser absorbida o atraída por el enemigo de alguna manera, tenemos la capacidad espiritual para reconocerlo y a través del Espíritu tener esa luz, gloria al nombre del Señor, y poder reprender o poder desechar todo aquello que no viene de Dios para nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. David fue un hombre que dice la palabra de David. Fue el segundo rey de Israel, fue un hombre muy usado. Y muchas veces usted se podrá preguntar, ¿por qué los hombres siendo hombres de Dios fallaron? A veces la gente cuestiona eso. ¿Sabe por qué? Porque eran humanos así como usted y yo. Eso no nos da a nosotros la libertad para que nosotros querramos fallar como nosotros queremos. Eso nos ha quedado como un ejemplo para que veamos la experiencia amarga que deja para los desobedientes, porque toda actitud que se hace tiene una consecuencia. Y dependiendo la actitud garrafal, dependiendo de este hecho, que en realidad cuando el Espíritu Santo nos ha prevenido, cuando la palabra nos ha enseñado y nosotros caemos en un desliz, no es tan fácil. No es tan fácil esperar que venga bendición. No. Mire, David le fue tan mal por su desobediencia. Y la palabra nos dice que él gemía de día y de noche. Nos dice la palabra en el Salmo 42, que él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? El alma anhelaba los atrios de Jehová, nos dice el Salmo 84. Codicia aún ardientemente mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es que David era el dulce cantor de Israel y él se gozaba alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y cuando él sintió su fallo, la misma vergüenza lo llevaba a no asistir al templo, me imagino. Pero él decía una cosa, le he pedido a Jehová. Salmo 37, 4. Que esté yo en la casa de Jehová, no dijo él cada semana, cada mes, una vez al año, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria al nombre del Señor. También él dijo, porque es mejor un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque él, para desobedecer, solo le bastó ver y codiciar y valerse de la posesión que tenía para ordenar que se trajese a él lo que no debía tomar. Ustedes conocen la historia. Entonces, mis amados hermanos, dice él, mientras cayó su pecado, miren, esta es la palabra, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces él dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Salmo 34. Porque sobre mí se agravó tu mano. Vino la mano de Jehová sobre él y lo estremeció. Lo hizo sentir lo que debía sentir. Pero no, dicen que el Señor aprieta, pero no ahorca. Entonces, lo hizo sentir la consecuencia de su desobediencia. Entonces dice, porque de día y de noche sobre mí se agravó tu mano. Entonces dice, mi pecado te descubrí y confesé, y no encubrí mi falta. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso a ti orará todo santo y el tiempo en que pueda ser hallado. Y lo vemos en el Salmo 51, cuando se llega al Señor y dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus misericordias, limpia, lava y borra mis rebeliones. Porque cuando el alma ansiaba los santos de Jehová, le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él dijo, Dios mío, en el Salmo 42, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. Aleluya. Desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misa. Porque él se acordaba cuando iba adelante, cuando iba a la vanguardia con el arpa tocando y le seguía la multitud y celebrando la fiesta del pueblo. Y no podemos vivir del recuerdo. Algunos que dicen, mira, qué campaña la que yo celebraba, mire, se convertía la gente y caían como pájaros comiendo comida. Eso es algo en realidad espiritualmente es de gran complacencia, pudiera decir yo. Ver que se acercan las almas y por misericordia se han acercado a buscar al Señor y que Dios usó a alguien como medio. Pero eso fue Él a través del que lo hizo, a través del que lo logró. Es algo que no debe agrandar a aquel. Y si de donde estaba cayó hasta el primer peldaño, no les era tomado en cuenta todo lo que hizo. Porque se dio, no es el lujo, se dio a la desgracia de volver a caer para empezar de cero. Qué tremendo es eso. Entonces la palabra dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque el enemigo ahí anda viendo si le tira la cascarita para que resbale. Entonces, ahí anda viendo si le pone el señuelo para apartarlo cada día del cielo. Entonces, hermano, mire, estos hombres que lucharon por la fe, si fallaron, buscaron de Dios, reconocieron. Es algo tremendo, reconocer es humillante. Dice la palabra que un día el cuerpo de nuestra humillación será cambiado a una naturaleza especial. Porque este cuerpo es de humillación, porque dice usted, ve algo y no lo quiere ver, pero de repente la misma curiosidad lo hace que ve y piensa. Y si dice, peca más. Entonces, dicen que el verdadero cristiano tiene que ser sordo, ciego y mudo. Que si ve no vio, que si oyó no oyó. Porque solamente así no habla. Qué tremendo, hermano. Pero es que Dios viene nivelando nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Dios nos viene enseñando que el cristiano deja huella en el mundo donde vive. Y la huella que deja son las actitudes. Que nuestro paso, aunque sea despacio, pero que sea un paso firme, viendo al blanco que es Cristo.
Nunca se fije en las actitudes que hace un X hermano o X hermano, porque Dios no dejó a humanos de ejemplo. Solo Cristo quedó de ejemplo, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos, dice, en el autor y consumador de la fe. No he puesto los ojos en ningún líder, en ningún hombre, porque como humanos fallamos y sobran los dedos para señalar. Para ser así, mejor me estoy como estoy, dicen algunos. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre falla? Cuando la mujer falla. Cuando falla es porque ha tenido un descuido espiritual, porque ha podido más en la persona lo carnal que lo espiritual. Está la carne, el diablo y el mundo. Cuando puede más la carne es que nos congraciamos con nosotros mismos. No puede agradar tanto alguna conversación. Nos puede agradar tanto un estilo de vida diferente al que tenemos. Debemos de tener cuidado. Dice la palabra que tenemos que tener cuidado lo que oímos, cómo lo oímos, y tiene que tomar decisiones. Debemos de depender del Señor. Pero el Señor nos ha dado un detector espiritual, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da discernimiento, conocimiento, inteligencia, sabiduría, y ahí venimos desglosando las cosas cada día. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, vemos que estos hombres que le fueron fieles a Dios, que Dios les tomó por justicia, se esforzaron. Eran humanos, así como nosotros, pero era gente comprometida con Dios. Era gente que conocía su rol. Era gente que en realidad sabían lo que querían. Le creyeron a Dios y Dios les tomó por justicia. Bendito el nombre del Señor. David lo entendió y habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. La justicia es un regalo de Dios para los que le creen. Se le atribuye a todo aquel que cree en Él, al que invoque su nombre. Aleluya. Por lo tanto, ahora usted es justo delante de Dios, recto y sin mancha. Al venir al reconocimiento de lo que Dios hizo a favor de nosotros. Ahora, reconociendo eso, vamos a paso limpio, caminando para aquel hogar. Aleluya. Para aquel hogar donde está el Señor. Por eso está escrito que la fe ha de ser contada por justicia. Porque la fe es un bastión. La fe nos mantiene. Y la fe es la posición, es lo primordial para el cristiano. El que creyere, dijo el Señor, el que creyere en este sagrado nombre, que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Es la fe, gloria al nombre del Señor. Pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Aleluya. Por la fe dice, creemos que fue hecho el universo y la escritura de los hebreos. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Por eso está escrito que la fe debe ser contada por justicia. A nosotros, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Aleluya. Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Puede imaginarse todo lo que Dios hizo. Jesucristo es el autor de la justificación. Por eso mismo es que Dios va justificado pues por la fe, porque lo creemos, tenemos paz para con Dios. Ahora, esta paz nos indica la posición en que estamos, en que nos dejó, en la posición en que debemos de vivir, que es la posición que Él nos dejó. Él nos justificó, nos santificó. De ahí depende de cada uno de nosotros cómo vamos a vivir nuestra vida. Si Él nos justificó y nos dio franca entrada al trono de la gracia, esa es una bendición que no es para todos, es para el que cree, para el que se somete.
Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos decir que somos hijos de Dios y estamos coqueteando con el diablo. No se puede. No se puede. Hay que cortar todos los nexos que se sobreentienden, que no le llevan a edificar su vida espiritual, sino que por el contrario hacen que decline. Perdón. Usted puede tener amigos o amigas que si en vez de ir a asistir usted a la iglesia, le hacen una invitación que a usted le encanta, ahí donde lo invitan, es una prueba que Dios está haciendo así, porque le está permitiendo, probando. Dios nos prueba de diferentes maneras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a priorizar? Tenemos que priorizar. El salmista dijo una cosa, le he pedido al Señor, que me permita estar en su casa todos los días. Gloria al Señor, para contemplar su hermosura, para sentir su presencia, para identificarme con los demás, para sentir su gloria cuando baje. Gloria al Señor y celebrar ese momento tan especial de su presencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Debemos de recordar, debemos de saber que la naturaleza de pecado nuestra fue juzgada, condenada y castigada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, fue juzgada, condenada en el cuerpo de Jesús, que ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte, lo cual significa que podemos vivir rectamente delante de Dios si nos ocupamos del Espíritu. Aquí está la cuestión, porque al ocuparse del Espíritu, aleluya, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu, mis hermanos, esto es vida eterna. Gloria al nombre de Dios. Y esto lo sabemos, y eso lo conocemos, pero cuántas veces nos congraciamos con nuestras actitudes, con nuestros deseos, y le damos más prioridad a lo carnal que a lo espiritual. Que hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy viendo una serie, y esa serie sí que me gusta, por ponerle algo. Cuando hablamos de lo carnal, todo el mundo habla del sexo. No solamente es sexo, puede estar dentro de las cosas que a nosotros nos gustan y priorizamos aquello para dejar de ir a adorar al Señor. ¿Cuál es la prioridad que debemos tener como hijos de Dios? Estar unidos. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar, los hermanos, juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso estar en medio de un pueblo que todos unidos buscamos lo mismo. Todos unidos tenemos la misma necesidad de adoración, de agradecimiento, alabanza, devoción, reverencia, respeto y aquel interés de nuevamente llenarnos de esa copa, llenar nuestra copa, nuestra vasija de la gracia, del poder de Dios. Aleluya. El Señor dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Gloria al Señor. La sed de Dios no la llena el mundo. El hombre, no, aunque tuviera todas las mujeres, aunque gozara todos los placeres, se sentirá, y la mujer también, se sentirá vacío después, porque los anhelos del alma solo Dios los llena. El mundo es un desierto que no tiene esa agua que sacia el alma, no produce nada que pueda saciar el alma del ser humano. Lo que produce el mundo es un espejismo, es una mentira, es un engaño,
Y aquel que se deja engañar, ya sabe que va a ser engañado. Y si le gusta el engaño, pues engañado va a morir. Pero cuando nosotros venimos a la verdad de la palabra, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora veamos que la fe sin obras es muerta, dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios. ¿Tú crees en Dios? Dice: sí, creo. Bien haces. También los diablos creen y tiemblan. Y si tú crees y no tiemblas, es que a Dios hay que amarle y hay que temerle a Dios. De hecho, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque caminar en el temor de Dios, ¿cuáles son las ventajas que tenemos? Hebreos 1:14 dice que los ángeles de Dios son espíritus que están creados a favor nuestro. Los ángeles son espíritus. Nosotros no los vemos, pero cuántas veces nos han librado de muchas situaciones en que el enemigo ha querido que fracasáramos en algún accidente, en alguna caída, en algo. Entonces, fiel es Dios para mantener su mano de apoyo a favor de los que le temen. Aleluya. Dice que su brazo no se ha no ha dejado de estar extendido para ayudar a los que le temen. Su oído no se ha agravado para escuchar las peticiones de todos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces debemos de renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Pablo dijo que renováramos el conocimiento. Renovar el conocimiento viene a través de la lectura de la palabra. Bendito el nombre del Señor. El salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. No es que andaba con la Biblia quizá solo en la mano, pero meditaba en lo que leía. Y eso coordinaba sus pensamientos, sus actitudes, y eso lo hacía estar más comprometido con Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, no pensemos, hermanos, no pensemos en lo negativo, que a veces dice, Dios sabe que soy débil, hermano. Si Él conoce la debilidad, pero cuando Pablo le dijo a Dios que él se sentía débil y le pidió que le quitara un aguijón que tenía, recuerdan que Dios le dijo el Señor que cuando más débil estaba, que se fortaleciera en Él, que te baste mi gracia, porque mi fortaleza está en tu debilidad. Entonces, en nuestra debilidad se proyecta la fortaleza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahí nos sentimos bien, porque Dios nos está fortaleciendo cuando así lo buscamos. Porque Pablo era un campeón en la fe, ese hombre, bendito el nombre del Señor. Entonces, no digamos yo soy débil, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, porque Dios cambia las expectativas de nuestra fe, de nuestra manera de pensar. Dios nos hace pensar diferente. Gloria al nombre del Señor. Entonces debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de quien ustedes conocen que fue su ejemplo, que fui su maestro. No lo dijo así, pero implícitamente se sobreentiende. Era de alguien que no podían dudar ni un ápice, sino que tenían que confiar en Él porque Él fue su todo. Por eso dijo Juan 17, cuando yo estaba con ellos, Padre, yo los guardé de todo mal, y ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Gloria al nombre del Señor. Por eso con seguridad Jesús lo dijo. Entonces, mis amados, dice la palabra, allí leemos nosotros en la palabra, con la mente renovada, que hemos sido justificados. Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe nos vestimos con la justicia de Dios como con coraza, dice la palabra. Efesios 6:14. La fe es la coraza. Aleluya. Ya no pensemos únicamente en que Dios conoce nuestras debilidades.
Ya no confesemos lo difícil que nos cuesta, que nos resulta dejar todas las áreas de pecado que hay en nuestra vida. Nunca ahora diga, Señor, tú conoces mi debilidad y menciona su debilidad, porque ahí está el enemigo, ¿sabe usted? Y el enemigo se está dando cuenta de su área débil y usted se la está diciendo. Entonces por esta área viene y la ataca. ¿Ha visto dos pugilistas cuando están ahí luchando uno con el otro? Cuando uno descubre el área débil del otro y ve que le ha tocado y lo ha debilitado un tanto, solo en esa área le va. Así es el enemigo. Cuando conoce nuestras debilidades, cuando conoce lo que nos gusta, eso nos pone a la mano y lo pone en bandeja. Así que, mis amados, mucho cuidado. Tenemos que cuidar nuestras vidas preciosas, que son ganadas con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, a través de nuestra fe, de nuestra obediencia y de nuestra permanencia voluntaria a su servicio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor ha dicho en su palabra que somos una nueva criatura. Gloria al nombre del Señor. Verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Y somos más que vencedores en Cristo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, de amor y de dominio propio. Aleluya. Entonces, el dominio propio es el que viene y está en nuestra mente. El dominio propio es como el que nos nivela. Aleluya. Entonces, ese dominio propio nos ayuda. En nuestras debilidades nos da la fortaleza. Puede ser que el enemigo quiera robarle la fe. Ahí viene el poder de Dios y se la potencia. ¿Qué más queremos en Dios? Vivamos para Dios, que Él vive para bendecirnos a todos, sin excepción de personas. Él no le interesa el rango, posición, edad o raza o etnia. No se fija en eso. Él sabe que a todos nos creó para gloria de su alabanza. Y Él nos bendice diariamente, a ver si algún día la mente del que tiene esos 5 sentidos es tan sensitiva y sensible a través del poder de su espíritu, que venga a descubrir para qué fue creado. Entonces comienza a servir al Señor que se lo ha mandado. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Ha sido una bendición estar hoy justamente con ustedes, y quiero decirles que para el día de mañana no voy a poder estar, no voy a poder transmitir, porque he sido invitada a una conferencia a la que no puedo faltar, y yo creo que voy a estar yendo a esas conferencias cada 15 días, así que son los sábados. No sé a qué hora puede salir mañana, no sé si venga el tiempo para hacerlo, porque hay que estar a la hora. Entonces, posiblemente no voy a poder. Entonces sería hasta el lunes. Ojalá el Señor tenga en su misericordia esa gracia hacia mí y me permita seguir viviendo para su gloria. Mis amados, qué bendición estar con ustedes. Yo le doy gracias al Señor por este momento precioso y nos vamos a despedir de este culto al Señor. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por justificarnos delante del Padre a través del sacrificio de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que cada día esté latente en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú hiciste por nosotros, que cada día sintamos tu favor, tu misericordia, tus beneficios, tus cuidados. Gracias, Señor, por estar cada día como nuestro benefactor. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos, Señor, que tu mano de poder esté siempre sobre tu pueblo, que a través del mundo entero, Señor, tú conoces, Santo, quiénes son. Bendícelos, llénalos de tu gracia, potencialos en el Espíritu, llénalos de ti cada día, Señor, para que sus áreas débiles sean potenciadas para vivir para ti, y tengan, Señor, y tengan cada día, Santo Dios, esa capacidad espiritual y moral de repeler cualquier reto, cualquier treta del enemigo que venga sobre sus vidas, Señor, para hacerles daño.
Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos para que sea la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos, Señor, allá en Indiana. Bendice la vida de Donny Baez allá, Señor, en Nueva York. Miguel Ángel Baez en Puerto Rico. Miguel Ángel Baez en Argentina. Poderoso Dios, bendice a todos y a cada uno de los que a través de la distancia han sido conectados en esta hora. Permite que el poder de tu Espíritu Santo los abrigue y que bajo las sombras de tus alas se sientan seguros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Aleluya. Hermana Lucita de Catalán. Dios la bendiga, sierva. Feliz cumpleaños para usted y su amado esposo. Gloria al nombre del Señor. Fue una bendición, mis amados hermanos, estar hoy con ustedes y esperando pues que el Señor nos siga dando vida para seguirle sirviendo. Gloria al nombre del Señor. Mientras el momento se llega, mis amados, muchos abrazos para todos, muchos apapachos para mis hermanos y muchos besos para mis hermanas también. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que Dios me les bendiga grandemente y hasta pronto. Bendiciones. Les amo en el Señor.